Bienvenidos al podcast Todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Un podcast hecho por y para escritores. Donde tratamos temas de escritura en la actualidad. Y traemos a tus escritores favoritos para conocer más del mundillo literario. Yo soy Rebeca Hernández. Y yo, Isa San José. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia. Hoy vamos con un capítulo muy divertido sobre personajes que van a su bola. Bien, este capítulo viene dado porque nos hemos encontrado en nuestras historias que a veces los personajes toman un poco el timón del barco y hablándolo con otros escritores que habrán podido ver dentro del mismo podcast, a ellos les ha pasado lo mismo. Así que decidimos dedicar un capítulo entero solo para ellos. Exactamente, a estos personajes que tú vas escribiendo y de la nada parece que cobran vida y deciden hacer de las suyas, que a veces no es el protagonista, a veces es un secundario que dice, oiga, señora autora o señor autor, yo también quiero aquí participar un poquillo más. Pero vamos a empezar primero un poco con qué significa que un personaje vaya a su bola. Es un poco lo que he explicado antes de tú estás escribiendo la historia normalmente y claro, a lo mejor esa historia la llevas muy dentro, has ido conociendo un poco a los personajes y tal, y hay un personaje o varios, porque depende en cada historia, que deciden tomar un poco más la iniciativa y se aparecen diciendo, pues esto que tenías planeado para mí no me gusta y voy a hacer esto otro. Y ya está. Y te quedas ahí tú un poco sin voz ni voto. Pero ¿esto es un problema o es una señal de que la historia tiene vida propia? Vamos a poner aquí un depende. Depende si todos los personajes te han quitado de en medio y están escribiendo la historia ellos. Eso podría llegar a ser un pequeño problema para el escritor, ¿sí? Pero si los personajes tienen como este sentido propio de la historia, de dónde quieren ir, o te cuentan algo del pasado, nos parece que es algo bonito y que es algo que se puede celebrar, porque como escritores a veces nos enmarcamos mucho lo que queremos en la historia, sobre todo los escritores que son tipo mapa o algunos paisajistas, y queremos como que la historia haga una forma, vaya de una forma y sea como súper cerrada. Y no. Exactamente, que es que hay muchas veces que decimos que hemos que tener como el control de toda la historia y todos esos personajes, pero lo que no nos damos cuenta de que a veces esa historia que van haciendo y creándose en nuestra mente, vamos conociendo a los personajes y los personajes al final les vas conociendo tanto que dices que a lo mejor una acción que dices que tenías muy pensada en la cabeza hacer, de repente cambia porque ese personaje dice, yo no lo haría así. Y a lo mejor luego lo piensas, te paras y dices, pues el personaje tiene razón, porque yo creía que era de esta manera, pero lo he ido conociendo y claro, sí que actuaría de esta otra que lo está diciendo él. Entonces al final está bien también, como hemos dicho, planificar los personajes para tú ir conociéndolos, pero tampoco dejarlos como amarrados de que solo tienen que ir por ese camino que tú les has marcado. Es en tal que si los personajes también empiezan a cobrar, como hemos dicho, esa habilidad y quieren hacer algo que a lo mejor tú no habías esperado al principio, párate primero y piensa bien en que a lo mejor el personaje te está diciendo esto porque a lo mejor a la historia le viene bien ese cambio. Claro, entonces es un poco hacer como un equilibrio entre lo que tú quieres hacer de la historia y escuchar un poco lo que te están diciendo. Como dice Isa, hay veces que los personajes se presentan y te dicen, eso yo no lo haría. Y de hecho, como dice Isa, en ese momento te das cuenta, ostras, este personaje sí que no haría esto. De repente lo haría otro, o de repente necesitas un personaje nuevo para que corrobore o complete esa acción en ese punto, porque de verdad esa acción es muy necesaria para tu historia. Eso puede pasar, pero aquí lo importante y lo que queremos recalcar con este episodio en específico es que escuchemos a nuestros personajes. Exacto, escuchar a los personajes y a tu historia, porque es que es súper importante y es que te va a pasar en muchas historias, que claro, incluso en anteriores episodios que hemos tenido con autores, de decir, a ti te pasa esto y dices, ostras, pues mira, yo al principio no creía en esto, pero cuando empecé a escribir, me ha pasado con las historias. Y es que es una sensación también muy extraña, pero también muy bonita porque dices, ostras, algo que estoy creando
está creando de alguna manera vida y de esa manera también tú aprendes sobre esos personajes, porque siempre estamos, la planificación es importante, pero también dejarse llevar un poco por la intuición, que esa historia también y esos personajes te guíen, que no sea todo cerrado, por así decirlo. Está muy bien tener una escaleta, tener las fichas de personaje y tal, pero también dejar a la intuición como actuar de vez en cuando, sobre todo si es bueno para la historia, porque muchas veces la intuición es lo que nos salva de un bloqueo. Sí, los personajes también, al final, cuando pasa esto, también es que los personajes, incluso aunque tú hayas planificado muy bien o no los hayas planificado, de que solo has hecho una hoja sencillita, tú les vas a ir conociendo. Igual que si tienes 100 hojas, si quieres, de tu personaje con toda la historia, todo bien detallado, pero tú al personaje no le conoces al 100%, lo vas a conocer mientras tú vas escribiendo la historia. El cómo actúa, qué es lo que dice, qué es lo que piensa, lo vas a vivir mientras vas escribiendo la historia. Por eso el personaje, a medida que tú vas escribiendo, vas a notar qué es lo que él haría en ciertas situaciones y demás. E incluso a lo mejor dentro de esa ficha que has creado vas a ir cambiando cositas, de que en un principio tú querías que este personaje fuera de una manera o que era al principio, pero el personaje va evolucionando y va cambiando como esa forma de actuar o de pensar, que eso también es muy bonito el verles evolucionar. Claro, aquí hay personas que han hablado, o sea, de hecho, incluso con lo que hemos estudiado nosotras, hablan como de que ser muy rígido, o sea, si los personajes se te están desatando, no los dejes. Nosotras tenemos el pensamiento que sí hay que dejarlos un poco y hay que escuchar lo que ellos nos están diciendo, porque realmente ese personaje te está hablando por algo, está ahí protestando a veces porque esa no es su línea o eso no le toca. Y cuando le escuchamos lo que habla Isa de esto de la intuición, es muy bonito poder ver cómo en un momento tú tenías algo súper planificado. Este personaje es como decir, quiero esto para un personaje muy específico en una escena. Este personaje va, imagínate, a sacar la espada y a destrozar la mitad del bar. Vale. De repente cuando llegas a esa escena te das cuenta que ese personaje no lo necesita, no le está aportando nada, ese exceso de violencia, digamos, en ese momento de destrozar todo el bar, de hacerlo todo añicos, y de repente te das cuenta de que quizás queda mejor que, no sé, agarre un laúd y cante una canción, y queda incluso más gracioso, más divertido, y va más con ese personaje, como dice Isa, que ha ido evolucionando. Exactamente. Y esto es lo que tenemos que escuchar. Claro, hay que escuchar a nuestros personajes, que a lo mejor ese personaje en un principio sí que era más violento, pero su evolución ha dado a que ya fuera más tranquilo, se tomara las cosas de otra manera, que al final tú vas conociendo también a los personajes de esa manera. No importa lo desarrollado que tengas una trama, es igual. Me encanta porque algunos de los autores que han venido también de eso de preparar escaleta y de repente en un punto de la trama la escaleta pues ya no sirve para nada. Y Sí, la escaleta te ha cambiado el personaje todo. Y claro, dices, vaya qué fastidio. Por una parte a lo mejor puedes sentir fastidio, pero a lo mejor sí es bueno para la historia, déjala que siga adelante. Al final estos personajes rebeldes, personajes que van a su bola, también ayudan en ese sentido. Porque muchas veces cuando estamos a lo mejor muy rígidos puede producir también bloqueos. Entonces claro, está bien, claro, es lo que hemos dicho, de que está bien planificar, pero también seguir esta intuición, porque muchas veces hay gente que piensa de que cuando pasa esto es que es un síntoma de que no conocemos bien la historia y que vamos por mal camino. Y no es en tal, porque le pasa a cualquier escritor. Es en tal. Y comprobado en este mismo podcast, en algunas entrevistas, y no pasa nada. A un personaje dice, por ahí no voy, luego te paras a pensarlo y dices, claro, ahora que conozco mejor al personaje, tiene sentido. Dicen, esto que tenía pensado para él no concuerda con su personalidad de ahora o, claro, no concuerda con él. es más, vamos a agregar aquí un puntito más a la trama y decirte que, ¿qué pasaría si tú, cuando escuchas a uno de estos personajes descarrilados, descontrolados que tienes, ¿sí? Lo escuchas y escribes lo que él te diga. Y luego, cuando hagas tu revisión de borrador, puedes elegir si quedártelo o no. De hecho, lo digo porque a mí me pasó
Un personaje hizo algo, yo lo escribí, yo estaba súper emocionada, la escena quedó súper bien, todo quedó muy cerrado, pero al hacer la revisión del primer borrador, esa escena no tenía ningún sentido con el personaje. Con el personaje al completo, con toda su evolución, no cuadraba con la evolución del personaje. Claro, Entonces, luego puedes hacer es recortar, quitas claro. esa escena y listo. Por eso digo que también no tengáis miedo a escribir si algún personaje se va por De otro madre. camino que habías planeado, tú escríbelo. Al final es un borrador, ya sea el primero, el segundo o el tercero, es un borrador. Entonces eso lo vas a poder editar. No tengas miedo de sacarlo porque a lo mejor eso que piensas que a lo mejor es una surdez, luego lo lees y dices, ostras, pues tiene todo el sentido que haga esto el personaje. O a lo mejor dices, vale, no me gusta. Bueno, pues a una malas lo editas y punto. Pero esa experiencia que te llevas también, y tú también te vas acostumbrando también a jugar con los personajes, que también hay que tomar un poco esto como un juego, que a veces lo vemos todo como algo muy pragmático, de que, de que tienes que hacerlo solo de una manera, como Muy citáculo de la metódico. historia al principio, y no, Sí, es tal. También tú puedes ir jugando y vas aprendiendo también. claro. Entonces, a la pregunta que nos podemos realmente hacer, el personaje que se descarrila, ese personaje que te está empezando a hablar, ¿es realmente un descarrilado? ¿Es realmente un problema? ¿O, o qué? Yo creo que no es un problema, porque si te ha surgido, tanto si luego lo vas a tener que editar como si te sirve, al final es experiencia y también te ayuda a conocer más al personaje, de qué ocurrencias se le ocurren, de qué personalidad tienes, y tal. Le vas conociendo. Claro, Claro. porque cuando creamos a lo mejor solo las fichas de personajes, como que vale, la he creado, ya lo tengo, ya tengo claro el personaje, pero en realidad no lo tenemos tan integrado, lo tenemos integrado cuando estamos escribiendo la historia y estamos viendo cómo está jugando en ese ambiente, en cómo se relaciona, qué es lo que siente ante ciertos acontecimientos, cómo vive. Es así, tal como nosotros, es tal. Nosotros aprendemos también viviendo las experiencias, pues con esto es igual, los conocemos viendo cómo viven esas experiencias. Incluso cuando se pueden hacer fichas de personaje o las personas que son más mapas, que hacen fichas de personaje donde agregan que bajo ciertas situaciones el personaje va a tener cierto tipo de respuesta. Hay veces que la evolución de la historia pide Sí, que el personaje haga un giro, haga un cambio incluso y decir, bueno, en vez de, volvemos al ejemplo de la escena del bar, en vez de tener esta escena de destrozo que va a tener o que tú habías planificado, de repente ha bebido demasiado y le sale un lado romántico porque le gustó la chica y quiere X. De claro. repente le gusta la poesía y tú no te habías enterado. Entonces, sí, claro, porque ¿De dónde te ha venido esa faceta? claro, y de repente uno dice, ¿cómo que te gusta la poesía? ¡Wow! ¿Qué Y de cosas me repente ocultas, eh? claro, claro, y entonces, claro, ahí está la chica babeando por el pobre muchacho que ha bebido demasiado y se le ha salido su Y faceta muchas mágica. veces quedan las escenas más divertidas por eso mismo, porque dejas al personaje ser él, aunque esté haciendo el tonto, que eso es muy humano, es en ¿Sí? tal. ¿Cuándo ha pasado? Que esas escenas son las más divertidas, que a veces decimos, ¿cómo voy a escribir esto? Y dices, son las escenas más divertidas, dejar al personaje ser él mismo, que a veces hace el tonto, pues, ¿quién de nosotros no ha hecho el tonto alguna vez en algún sitio? Más humano que eso no hay. Y claro, eso te proporciona ese personaje también más redondo, también más humano, más bonito, más que Aparte de puede llegar. que, sí, que te haga llegar y que empatices con él, de decir, ostras. Claro. Y todo esto, por supuesto, enriquece tu historia, enriquece el personaje. No es, Te no es enriquece que a te ti como estés yendo. escritor también. Claro, no es que te estés yendo, es que de repente te has dado el permiso, y aquí hablemos completamente, te has dado tú el permiso de escucharlos, porque querer que el personaje sea de una manera y que se encasille de una manera, a veces lo que hace es forzar una historia hacia un lugar al que no tiene que ir esa historia, o al que, no sé, quizás es como empujar a alguien hacia un barranco, y porque tienes que hacerlo así, de repente darte este permiso, vamos a hacer mucho énfasis en esto, también te permite crecer como escritor, te permite conocer esos personajes, divertirte como si fueran tus amigos, como si fueran parte de tu familia, como si fueran parte de tus conocidos y es, te lo juro, muchísimo más divertido.
Es que es así. Aparte también disfrutas de ese proceso que siempre hablamos de lo que es escribir la novela, de que vamos a disfrutar de esa historia mientras la escribimos, de ir conociendo la trama, los personajes y demás. Entonces es muy importante, que a lo mejor en algunas historias no te pasa y lo tienes muy claro el personaje y no te pasa esto de que ningún personaje vaya a su bola. Tampoco pasa nada. No es, pero vamos, puede pasarte que en una historia no te pase y en otra sí. Cada escritor es un mundo en ese sentido, pero si te pasa, que sepas que no es algo malo. Claro, aquí la cuestión es que cuando ocurre, normalmente escuchamos esto como si fuera un bulo, como si fuera una leyenda urbana. Y de repente es como, esto le ha pasado a alguien, al amigo de un amigo, pero no me va a pasar a mí, porque yo lo tengo todo muy organizado. Y de repente cuando te pasa la primera vez, sientes que estás perdiendo la cabeza y dices, ¿cómo es posible que yo me sienta de esta manera? Porque es que esto que está pasando no es normal. Y resulta que sí es de lo más normal y le pasa a Sí, muchísima gente con sus historias, sobre todo cuando estamos hablando de historias largas. Quizás no te sí. va a suceder con una historia Donde tú puedes ir conociendo al personaje. Por claro, eso también es importante también tener como escuchar a otros escritores y tal, es muy importante porque hay veces que pensamos, ¿estaré yo loca? Y no, luego que hablas con los escritores, vale, no soy la única. y resulta que tenemos un club de escritores y que acumulamos puntos, pero no viajes. Entonces, todos nos sentimos de la misma manera. Hemos pasado alguna vez por este caso. Quizás, como dice Isa, no te pasa en todas tus novelas o no te pasa todas las veces, pero te Claro. puede pasar alguna vez, incluso que se te presente un personaje de la nada y te diga, hola, ¿qué tal, guapa? Y tú, perdona, ¿Y tú, de dónde de dónde has salido? ¿quién eres tú? Soy fulana de tal. Además, presentarse, o sea, es que, ostras, es que a mí me ha pasado Desaparecen de repente, Rebeca, al menos una presentación, ¿quién eres? y de repente se presentan nombre, apellido, casa, a mí me ha pasado esto, yo he vivido esto, aquello y lo otro, y tú de repente te quedas como, ¿y a ti ahora cómo te meto en la historia yo? O sea, esto ni con calzador. Y resulta que es tan maravilloso esto que sucede, ¿ok? Que sí que pertenece a esa historia, sí que entra perfectamente esa historia y además la nutre. Esto es maravilloso porque dices, wow, o sea, yo no había creado este personaje, de repente yo había creado 5 personajes entre los que iba a hacer como toda la trama, el villano, el protagonista, el héroe, el tal, ¿ok? Y de repente aparece este, un poco quizás un antagonista o un aliado y dices, ¿tú quién eres? Y es maravilloso porque es súper divertido decir, ostras, ¿y ahora qué hago yo con este personaje? Quizás en ese momento no es tan divertido, pero luego es súper divertido porque también crece y también si le das ese permiso, el personaje te va a ir enseñando a dónde quiere ir y es súper, súper, de verdad, súper divertido. Qué guay. Es que es así. O sea, en un Pero principio, la verdad es que se siente bastante de locos, bastante sí, horrible porque dices, sobre todo estoy cuando perdiendo la cabeza. cuando crees que eres el único que lo hace, pero luego cuando oyes a otros escritores dices, vale, ya no soy la única loca. No, pero al final es también disfrutar, es parte del proceso esto. Así Y es. muchos escritores lo viven, o sea, y nos podéis escribir aquí abajo si os ha pasado alguna vez. Es Incluso así, podéis poner cómo se llama el personaje, ¿ok? eso, Porque señaladlo. aquí, fulanito de tal, sí. Es bonito porque yo, por ejemplo, me pasó con un personaje muy específico. Creo que puedo decir el nombre aquí, ¿verdad? Ah, sí, ok. Sí, El personaje se llama Turmalina y ella de repente apareció y fue como, ¿tú quién eres? Y ella como, soy yo. Y fue como, ajá, sí, pero ¿quién eres? O sea, que no me has explicado absolutamente nada. Y resulta que fue uno de los personajes con los que más disfruté, que era necesario, yo no sabía que era necesario para la historia en ese momento, porque cuando había creado la escaleta no lo había visto así. Y de repente era un personaje que llenaba mucho la historia, que ayudaba mucho a la historia y que ayudaba incluso a encauzar ciertas cosas que luego iban sucediendo.
incluso para el cierre del libro, fue como, ostras, es que sin este personaje quizás yo no hubiera podido hacer toda la conjunción de cosas que estoy haciendo. Entonces, eso es muy bonito, porque al final terminas agradeciéndole a este personaje que haya aparecido, terminas queriéndole aún más, que bueno, todos son nuestros niños y los queremos un montón. Como siempre decimos, no tenemos favoritos, pero tenemos favoritos. No voy a decir nada. No. No voy a decir nada. Que lo digo todo. Pero ese permiso de poder disfrutar del proceso, como decíais antes, Exacto. y de disfrutar de los personajes, es una cosa muy bonita y que ese permiso nos lo podemos dar solo nosotros y que lo tenemos los escritores. Exactamente. Y es lo importante, el darnos como ese permiso para dejar que la historia fluya. Así que Eso. bueno, vamos a ir ahora con estrategias para reconducir a los personajes sin perder como esa esencia de la historia. Que muchas veces no reconducir es en tal, tú cuando sientas que un personaje está haciendo de las suyas, es en tal que dice, no, yo no quiero hacer esto, lo primero, párate y reflexiona sobre ese personaje, porque a lo mejor lo tenías tú muy claro al principio, pero el personaje a medida que lo has ido conociendo dices, pues sí que es verdad que esto que está haciendo, según como lo estoy pensando yo, pues no tiene sentido con lo que sé, con lo que es ese personaje. Entonces, esto va lo primero va a influir en la historia, de qué manera va a influir, y luego tú dices, ¿la va a mejorar? Porque si la va a mejorar, vamos a ver, porque a lo mejor sí que te lleva al mismo final que tenías pensado y que quieres seguir teniendo, y está mejorando la trama. En ese sentido, dejaría el personaje. En el caso de que dudes, puedes probar a escribir un poco de lo que él te está diciendo para ir probando, porque a veces incluso hay personajes rebeldes que se rebelan y tú no sabes bien por qué y dices, prueba a escribir un poco de lo que él te dice, porque a lo mejor te estás perdiendo algo que no estás entendiendo. Tú prueba. Sí. Que luego no te gusta, tienes tiempo de borrarlo, es en tal. Esto es como un proceso. Entonces, tú prueba. ¿Que te gusta? Perfecto. Está quedando bien, está aportando a la trama, perfecto, sigue adelante. Que no, siempre tienes tiempo de borrarlo, es que es así. Incluso puedes abrir un archivo aparte, o sea, ni Sí, siquiera tienes que, digamos, bueno, entre pero eso comillas, yo creo que lo tenemos todos los escritores, lo de presentar manuscrito 1, manuscrito 2, es igual que lo de manuscrito final, manuscrito final definitivo, manuscrito final definitivo, definitivo. Soy. claro, claro, pero aquí yo me refiero a que quizás puedes sentir que estás como dañando, entre comillas, tu historia, dañando la Claro. escaleta. Entonces, agarras un archivo aparte, una hoja aparte o lo que sea, escribe eso y mira a ver si cuadra. Copias el documento de Word donde lo estás escribiendo, lo copias y en uno lo haces con esa versión y el otro no lo tocas. ¿Que ves que te gusta? Pues te quedas con la versión nueva. ¿Que no te gusta? No tienes ni que borrarlo. Vuelves al documento que no habías escrito eso y ya está. Y sigues como tú necesites, como tú sientas que tiene que seguir esa historia. Así es. Isa dice siempre que lo uses como un juego. Y es cierto, o sea, al final hay que jugar un poco también con los conceptos, hay que jugar también un poco con estos personajes y simplemente disfrutar del proceso, que es algo que no nos han enseñado a hacer. Y creo que es algo súper importante, en vez de quedarnos atascados en un bucle infinito de, es que este personaje se me Claro. desvirtuó, se me desvarió, disfrútalo, date el permiso, ese día, regálate ese día para escribir sobre ese personaje. Exactamente, porque claro, tú imagínate, porque esto se ve también mucho en arte, que hay muchas veces que utilizan muchas formas y tal de lo que han aprendido, pero hay veces que tienen un lienzo en blanco y empiezan a jugar. Esto míralo como si tuvieses un lienzo en blanco y empiezas a jugar con los colores. En este caso, con las palabras, con la trama, con la historia que tienes pensada, juega con las palabras, con las escenas y tal, y empieza a jugar lo que salga. Luego ya nos ocupamos, le dejamos a nuestro yo editor que lo corrija. Sí. Ya está. Luego lo Deja que al yo he yo dicho, creativo que fluya, que esa escena, porque muchas veces tenemos esa escena muy nítida. ¿No os ha pasado de que tenéis una escena como muy viva en la cabeza y es como, no puedo escribir? Que muchas veces es porque ahí hay un bloqueo.
que está ahí, que está juzgando lo que estás pensando y dice, ¿cómo vas a escribir esto? Que si es una bobada. Y luego lo escribes y dices, ¡ostras! Claro que habrá que editarlo y demás, pero dices, pues ha quedado chulo ese tal, esto que tenía, y sacarlo te va a ayudar mucho a verlo y decir, vale, me gusta, vale, hay que mejorar ciertas cosas, pero me gusta, pero que de ahí pueden salir historias, pero en cualquier tipo de arte. Por eso se mencionó también lo de cuando la gente dibuja, que a veces con el lienzo en blanco y empieza a... Incluso trazos sin sentido. Pues aquí igual, tienes una idea para una historia. Incluso para un relato corto, tú empiezas como si estuvieras pintando, pero escribiendo en este sentido. Vas creando frase por frase mientras te vas imaginando la escena y miras a ver lo que va pasando. Te puedes sorprender de lo que pueda salir de ahí, ¿eh? Que muchas veces creemos, no, yo tengo que tenerlo planificado o no me va a salir nada. Tú inténtalo alguna vez con algo cortito. Empieza con algo cortito siempre. Y ya Sí. vas jugando. Es igual que Hombre, cuando tienes un personaje de estos de que se mata, bueno, un personaje rebelde. Aparece. Pues lo que hemos dicho, creas otro Word con lo mismo y vas como trazando a ese personaje según lo que él te vaya diciendo que está haciendo. ¿Te va gustando? Le dejas hacer. Tú déjale. Que luego no te gusta, lo borras. Ya está. No hay más. claro, al final, lo que decimos, regálate ese momento, luego puedes borrarlo, eliminarlo o lo que sea. Y de repente, así, con la mejor intención del mundo, te ha llegado ese personaje porque lo necesitabas, porque era como la piedra angular de tu historia y tú no te habías dado cuenta porque desde el punto en el que estabas como presionándote mucho para escribir o presionándote mucho para que la historia fuera exactamente como te la habías imaginado, de repente eso es lo que está forzándote y es lo que no te está permitiendo escribir, es lo que está, como dice Lisa, trayendo un bloqueo a tu Claro, vida. de que estás pensando, ¿cómo voy a escribir esto? Esto va a quedar mal. Y ya si piensas que va a quedar mal, pues la mente te va a decir, pues no lo escribas. Y es como, no, ese tal. Pruébalo incluso en un ratito que tengas como juego, porque hay veces que la escena está muy vívida, la estás viendo y tú estás en plan, ¡ay, qué ganas de escribir! Y cuando te vas a poner delante de la hoja en blanco en plan, ¿por qué no puedo? Muchas veces por esto, por esos bloqueos que muchas veces también hemos hablado Rebeca y yo en nuestro taller de Quimera, de que aparecen y dices, sí, tú tienes la idea, pero es como que no te está dejando que salga. Por eso mismo, porque estás pensando a lo mejor que no merece la pena a lo mejor esa idea, que a lo mejor va a quedar mal. Y el primer borrador, pues va a tener que corregirse. Pero es que eso todo lo que escribas. Claro. Es Hay como, veces que pero nos también el presionamos. pintor cuando dibuja el primer boceto, luego lo va mejorando. Sí, nos presionamos mucho y como dice Isa, nos juzgamos mucho y a veces eso es lo que más presión añade a todo esto. Entonces tú estás tan estresado por Sí, escribir que no escribes. Es que es exactamente. injusto, Claro, ¿sabes? que la idea está ahí, en plan, esperando a ser escrita, Sí, pero es sí, también porque muchas veces es lo que nos han enseñado desde el exterior, pero claro, en tu interior tienes todas esas ideas que quieren salir. Salir de cualquier modo. así que sácalas, Sí, disfrútalo. sácalas y después ya tendrás tiempo para corregir. O no, porque hay gente que escribe para sí mismo. Perfecto. Todo es perfecto en ese sentido. Lo Y importante es que tú luego, disfrutes de las historias, pero que dejes como en ese momento creativo, solo creatividad. Luego ya te vas a encargar de corregir, pulir, que ya sabemos que esa es otra fase de la escritura que no hay que olvidar, que es importante también, pero claro, cuando juntas la fase de creatividad con la de corrección y edición, suelen aparecer más bloqueos que cuando la dejas fluir y después ya vamos con la... Es que no son muy amigas. no ser muy amigas porque una de ellas va un poco más severa que la otra y una va más Claro, creativa que la a la otra. otra le gusta pintar fuera de la línea y la otra si ve eso se le da el tic en el ojo. Claro. Claro, entonces aquí recordar que estamos en la parte de escribir y no en la parte de editar. Y en la Exactamente. parte de Por editar, eso
Sí, Ya que por miraremos. eso he hecho también ese inciso de decir, claro, luego es importante el tema de edición, pero que no juntes a la señorita edición con la creatividad porque no se llevan. No se llevan nada bien, son polos opuestos y honestamente eso te va a causar más problemas que los que te va a permitir escribir. Y realmente las historias están ahí para que tú las escribas, para que las disfrutes y a veces para que tú puedas incluso sanar, aprender algo, compartir lecciones de vida. O sea, hay O tantas formas, simplemente sacar aquello que llevas dentro, que al final es como, hay tantas necesito sacar formas esto. de poder disfrutar de este proceso y hay veces que nos ponemos como demasiadas paredes, demasiados muros para, no, por aquí no, por allá no, por acá no, y es como, no, no, disfrútalo. Siempre decimos que una hoja en blanco no es editable. Aquello que tú hayas escrito que no te guste, siempre lo puedes cambiar. Pero si no has Exactamente, escrito nada, no puedes cambiar lo que no has escrito. exactamente. Y aparte, las ideas que tenemos en la cabeza, como no sean apuntadas en algún lado, al final se suelen ir o suelen perder como la fuerza. Eso también os lo digo. Nos ha pasado a todos, se sientan de repente una idea, sobre todo si es de noche, y como no la apuntas rápido, se va y solo te queda la sensación de tenerla aquí dentro, pero no te acuerdas de qué era y dices, no. Isa, ¿qué te parece si les contamos cómo aprovechar esa situación para mejorar la historia? Me parece bien. Y es que al final es un poco resumen de lo que hemos dicho. Lo primero, no te obsesiones con hacer la historia como si eres muy, bueno, primero empezar, si eres muy de mapa, no te obsesiones con que la historia siga al pie de la letra lo que habías planificado en un principio, porque la historia puede madurar, cambiar, sobre todo con los personajes que vas a ir conociendo a lo largo de la trama o a lo largo que a lo mejor aparecen nuevos personajes o nuevas localizaciones. No seas estricto en ese sentido. Y también como mapa, bueno, digo, como brújula, en este sentido, tú vas a ir más por libre y a lo mejor te sucede más lo de que un personaje, pues, se vaya a su bola, pero ya porque tú al principio no les conoces, tú dices, bueno, lo que me dé el personaje, por ahí voy yo. Donde vaya él, voy yo. En ese sentido está bien, porque si tú estás fluyendo con la creatividad, siempre vas a tener, como hemos dicho, esas hojas editables. Entonces, luego a lo mejor tienes que corregir más, pero están escritas en ese sentido. Escribid esa historia esas historias que lleváis dentro. Si las queréis escribir al final, escribirlas, tanto si aparecen personajes rebeldes como si no. Porque al final están ahí por algo, ya sea como ha dicho Rebeca, para adquirir algún conocimiento o simplemente para sacarla porque queréis que más gente os lea o simplemente porque queréis esa historia para vosotros en tal. Da igual el motivo en tal. Escribid esa historia. Que ya sabemos que el primer borrador pues va a tener cosas a mejorar. Pero es que nos pasa a todos, nos pasa a los que empezamos, a los que llevamos ya muchos libros escritos, da igual. Y a los que no sepan de lo que hemos estado hablando, de los escritores brújula, los escritores mapa, hay un episodio específico de tipos de escritores que pueden ir a ver en la temporada 1, que especificamos y hablamos todo, ventajas, desventajas y Exacto. contamos todo. Exacto, porque a lo mejor a algunas personas os suena y otras personas no. Ese episodio clarifica mucho. Y si también sabes lo que es, pues también te recomendamos ese porque también es muy divertido. Y nos pueden dejar comentarios, ya saben, siempre nos encanta que nos dejen los comentarios. Exacto. Y bueno, ahora también vamos a dar unos pequeños consejos también para vosotros, sobre todo es cuando os viene como esa sensación de frustración cuando los personajes no hacen lo que nosotros queremos. Y es que tampoco se lo tomes mucho en cuenta, no lo hacen para frustrarte en ese sentido, de forma, ¿cómo decirlo? Ay, se me ha ido la Maldad, palabra. ¿sabes? No lo Eso, hacen no con lo hacen maldad. como maldad en ese sentido, sino porque tú estás conociendo a esos personajes y de repente, pues este personaje que tú tenías para él un destino o una misión, de repente dice, es que yo no haría esto porque yo no soy así. Y claro, tú te paras a pensarlo y aunque tú tuvieras planificado o no a ese personaje, te paras y dices, pues hombre, con lo que ya llevo de historia y habiéndolo conocido este trayecto, tiene razón.
O quizás no tienes razón y te esté engañando. También hay personajes que engañan, ¿eh? Cuidado. Eso también es divertido. Yo creo que el consejo, en resumen, como dice Isa, que podemos darles es: prueba cosas, Exactamente. escucha a tus personajes y diviértete escribiendo. Si vas a estar aquí como si tuvieras un palo metido entre el cuello y los pies, pues va a ser un poco más difícil. Tu proceso va a ser más complicado, te pueden dar más bloqueos. Diviértete, escribe y diviértete y pásatela bien. Escucha lo que tienen que decir, que luego los quieres ignorar. Tienes todo el potencial para hacerlo porque Claro. eres el escritor. Exactamente, pero a lo mejor te estás perdiendo una historia que a lo mejor la vas a disfrutar mucho si la escribes, entonces vea por ella. Por esas Todo historias. esto va a ser experiencia para ti como escritor, como escritora, así que te animamos a que todas esas ideas que andan en vuestras cabecitas las plasméis en papel o en el ordenador o donde queráis y que salgan nuevos libros de eso, que nosotros también somos lectoras y queremos más historias en este mundo. Y les invitamos, por supuesto, como siempre, a que dejen en comentarios si esto les ha pasado, cómo se han sentido, cómo se llamaba el personaje. O sea, aquí queremos Cuéntanos los chismes literarios de vuestros personajes. todo el cotilleo entero, por favor. Gracias por escucharnos. Aquí nos despedimos en un nuevo episodio más y esperamos que lo hayan disfrutado. Os agradecemos si dejáis vuestros comentarios para traer más temas de escritura al programa. Y recuerda que siempre, y para todo escritor, todo lo que digas puede y será utilizado en mi historia.